Bien, daremos inicio a nuestra actividad, justamente al avance de la materia, en lo que viene a ser entonces la parte teórica de nuestra cátedra, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar netamente de lo que son los anticoagulantes orales, que es una parte que está relacionado justamente con este tipo de trastornos dentro de lo que es coagulación y hemostasia, que es el último tema que nosotros habíamos ido viendo. Entonces, ¿por qué vamos a hacer hincapié en este tema? Porque posteriormente vamos a ver un trastorno patológico que está asociado justamente con este problema, con lo cual estaríamos dando por finalizado al módulo relacionado justamente a lo que es coagulación y hemostasia. Bien, este tema, de todas formas, entonces nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos visto, especialmente con las personas que han hecho la parte práctica. Por lo tanto, no va a resultar ser problema alguno dentro de lo que viene a ser justamente el avance de la materia, ¿no? Coagulación y hemostasia, justamente, perdón, anticoagulación está asociado a las drogas que van a tratar de evitar justamente el problema que se está suscitando relacionado justamente al exceso en el accionar de lo que viene a ser todo el proceso de coagulación y de la hemostasia. Tres metas tienen que llegar a tener estos fármacos. ¿Cuáles son estas metas? Primeramente, el de prevenir los accidentes justamente tromboembólicos, el de evitar y el de eliminar, por lo cual entonces nosotros estamos dando lugar a que se llegue a presentar este tipo de drogas, ¿no? Entonces, si tenemos que decirlo de diferente manera, los anticoagulantes en realidad se han terminado de producir para tratar de subsanar los problemas tromboembólicos que se pueden llegar a presentar en personas que tienen estos factores de riesgo. Tres son las metas, nuevamente voy a recalcar. Entre estas tenemos que ir mencionando lo que es el de prevenir justamente estos accidentes tromboembólicos, el de evitar las recidivas y el de eliminar justamente en caso de que nosotros tengamos que realizar algunos de los procedimientos para poder salvar justamente la vida de nuestros pacientes. Para tal efecto, nosotros vamos a hacer mención de tres tipos de fármacos. Los anticoagulantes propiamente dicho, los trombolíticos o fibrinolíticos y los antiagregantes. Al hablar de anticoagulantes, su nombre los está diciendo, ¿no? Estos nos van a servir para que nosotros podamos inhibir la coagulación plasmática, mientras que los trombolíticos nos van a servir para inducir la lisis del trombo que ya se encuentra formado y los antiagregantes servirán para inhibir la funcionalidad de las plaquetas. Por si acaso, nuevamente tengo que recalcar, como les había comentado a sus compañeros en la parte práctica, los antiagregantes no son drogas que nos van a permitir justamente que no se lleve a cabo la formación de un trombo o de un coágulo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Empezaremos hablando de los anticoagulantes propiamente dicho. Y tomando en cuenta el mecanismo de acción, podemos encontrar tres familias. Lo que son justamente las heparinas, cuyo mecanismo de acción está asociado con la potenciación de la antitrombina. Tenemos a la hirudina y sus derivados, cuyo mecanismo de acción está asociado con lo que es el bloqueo directo de la trombina. Y tenemos finalmente a lo que son los anticoagulantes orales, que están asociados netamente con lo que viene a ser la inhibición de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. Entonces, nosotros tenemos a esas tres familias como para poder determinar y poder deducir ya nuestra clasificación tomando en cuenta su mecanismo de acción. Si empezamos hablando de las heparinas, tenemos que hacer la diferenciación entre dos tipos. Las heparinas de bajo peso molecular y la heparina convencional o también denominada heparina no fraccionada. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo la comparación para que nosotros podamos irnos dando cuenta. La heparina convencional o también llamada heparina sódica
pues tenemos que decir que tiene una masa molecular aproximadamente de 15 kilodaltons en relación a las heparinas de bajo peso molecular, cuya masa molecular solamente llega a 5. Si hablamos de biodisponibilidad, en relación a lo que son las heparinas convencionales, tienen una escasa biodisponibilidad frente a lo que es la heparina de bajo peso molecular, que tiene una elevada biodisponibilidad. Si empezamos hablando de lo que son las interacciones con relación a lo que son las células en el endotelio, los macrófagos o las proteínas plasmáticas, las heparinas convencionales van a tener una marcada interacción versus la heparina de bajo peso molecular, que tiene una escasa interacción. Si nosotros hablamos de la cinética de eliminación, las heparinas convencionales lamentablemente tienen una eliminación compleja versus la heparina de bajo peso molecular, cuya eliminación es regular, ¿no? Y si hablamos justamente de la vida media de este tipo de sustancias, de este tipo de drogas, tenemos que decir que la vida media va a depender mucho de la dosis que nosotros estemos llegando a utilizar, frente a lo que viene a ser entonces la heparina de bajo peso molecular, donde simplemente puede llegar a vivir hasta 2 o hasta 4 veces exageradamente en relación entonces a su basal. Y finalmente, una de las diferencias más importantes con relación entonces a las heparinas de bajo peso molecular, lamentablemente tenemos que llegar a decir que la heparina no fraccionada o la heparina sódica tiene que ser monitorizada con un estudio de laboratorio para que nosotros podamos llegar justamente a determinar o podamos llegar entonces a acceder, si vale el término, a un buen control de este tipo de tratamiento. Caso contrario, entonces, lamentablemente, no vamos a poder dilucidar si el accionar de este tipo de fármaco está siendo entonces el adecuado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos las diferenciaciones que tenemos que ir viendo con relación justamente a este tipo de drogas o este tipo de fármacos. Inmediatamente vamos a empezar a determinar cómo vamos a llegar a utilizar justamente este tipo de drogas. Y las heparinas, y la heparina sódica en este caso, vamos a terminar utilizando de la siguiente forma. Indiferentemente ustedes tengan que realizar el tratamiento para territorio venoso o para territorio entonces arterial, necesariamente para hacer un buen tratamiento con la heparina sódica, tenemos que llegar a utilizar un bolo inicial que está oscilando más o menos entre 70 a 100 unidades por kilogramo de peso. Esto lo vamos a realizar como una única vez por vía endovenosa. Bien. Posteriormente tenemos que realizar el mantenimiento del mismo fármaco, y para realizar el mantenimiento vamos a llegar entonces a utilizar entre 400 a 800 unidades por kilogramo de peso por vía endovenosa, la cual entonces nosotros podemos llegarlo a utilizar dependiendo del manejo que uno puede llegar a tener. Si nosotros tenemos las condicionantes como para manejar entonces de manera continua, lo vamos a realizar por perfusión continua. Pero si nosotros no tenemos los insumos o el material como para poder entonces utilizar por esta vía, pues yo les sugiero que podamos ir dividiéndole justamente esta cantidad de heparina que necesitemos para darle por vía subcutánea, dividiéndolo ya sea cada 12 horas, cada 8 horas o inclusive cada 6 horas. No me voy a cansar de repetirles que necesariamente para que ustedes puedan saber que están haciendo un muy buen tratamiento, tienen que solicitarle un estudio de laboratorio que nosotros muy bien hemos hablado cuando estábamos haciendo el tema de coagulación y hemostasia, que es el famoso KPTT, que lamentablemente se ha dejado de pedir. Sí, señor, se ha dejado de pedir, pero sin embargo eso no quiere decir que yo tenga que cometer errores similares a los que están realizando otro tipo de colegas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes de iniciar el tratamiento de la heparina sódica, yo pido el KPTT, el cual tiene que reportarme como un valor basal normal, y posteriormente vuelvo a solicitar entonces el KPTT después de haber utilizado entonces la droga o el fármaco para poder determinar si mi tratamiento está siendo adecuado. Entonces, alguien preguntaba y decía, ¿cómo me voy a dar cuenta si el tratamiento está siendo efectivo?
Entonces, para determinar que el tratamiento está siendo efectivo, lo que tiene que pasar es que el KPTT o el APTT o el TTTA, como ustedes quieren llamarlo, tiene que duplicarse su valor basal normal. Es la única forma de poder determinar que yo estoy haciendo el tratamiento adecuado o el tratamiento que yo veo por conveniente. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en caso de que no exista movimiento del KPTT? ¿Qué quiere decir? Que se mantenga el valor normal del KPTT si yo lo vuelvo a controlar. Lo que estuvieran haciendo ustedes es simplemente un tratamiento de profilaxis. Bien, entonces, cuando simplemente quieran realizar profilaxis, la dosis de esto va entre 200 unidades por kilogramo de peso, ya por vía subcutánea. Entonces, solamente con esa cantidad van a lograr entonces realizar profilaxis de tratamiento en este tipo de pacientes. No pasa lo mismo con las heparinas de bajo peso molecular. Y dentro de estas podemos ir mencionando como, por ejemplo, la dalteparina, a la enoxaparina y a la nadroparina. En este momento o en el contexto de pandemia, la enoxaparina ha sido la que más se ha llegado a utilizar a todo nivel, ¿no? Pues entonces, viendo o recalcando o analizando, si ustedes quieren, la relación con lo que viene a ser la heparina no fraccionada, pues nos tocaría determinar simplemente lo que viene a ser la dosificación de las heparinas de bajo peso molecular, que dicho de otra forma, no requieren de ningún tipo de tratamiento, por lo tanto, entonces su manejo resulta ser un tanto mucho más fácil, ¿no? Pues entonces, ¿cuál va a ser la dosis, si vale el término, de lo que viene a ser la heparina o la dalteparina? La dosis viene a terminar siendo 200 unidades por kilogramo de peso, dividido esto entre cada 12 horas y por vía subcutánea. Eso es lo que tengo que recalcarles, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular siempre se van a llegar a utilizar por la vía subcutánea. Por favor, a tener entonces en cuenta este aspecto. Alguien me preguntaba entonces, ¿y qué pasaría, doctor, si yo le doy por vía endovenosa o le doy por vía intramuscular? Lamentablemente lo que le vamos a provocar entonces a su paciente es que definitivamente provoque un proceso inflamatorio a ese nivel donde se haya hecho la aplicación e inclusive provocar zonas de isquemia o zonas de infarto con necrosis, ¿no? Entonces, a tener en cuenta. ¿Cuál es la dosis de la dalteparina? 200 unidades, nuevamente recalcando, por kilogramo de peso dividido cada 12 horas. La enoxaparina, 100 unidades por kilogramo de peso dividido entre cada 12 horas. Y la nadroparina, 80 unidades por kilogramo de peso, también dividido cada 12 horas. Ahora, algo que nosotros tenemos que manejar es que esto se tiene que ajustar con un margen en el plasma de más o menos de 0,5 a una unidad, ¿ya? A una unidad por ml hasta las 3 horas antes de la culminación del efecto, entonces, del producto. ¿Por qué razón? Porque el paciente se va a quedar sin anticoagulación. Entonces, también debo tomar en cuenta esos aspectos, por favor. Como todo tipo de droga, las heparinas igualmente pueden llegar a tener contraindicaciones. Y dentro de las contraindicaciones, lo más importante o lo que tengo que recalcar es que van a existir contraindicaciones que son consideradas como absolutas y las contraindicaciones que son consideradas como relativas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando yo hablo de contraindicaciones absolutas, significa que por ningún motivo yo puedo romper entonces este tipo de regla y querer ser yo el héroe participando, entonces dando este tipo de fármacos. Lo único que vamos a lograr, y se los tengo que recalcar, es simplemente complicarse y muchas de las veces ser denunciado por negligencia o simplemente por desconocer muchos aspectos relacionados al tratamiento con este tipo de drogas. Por lo tanto, para recalcar y para poderlos aconsejar, en una contraindicación entonces absoluta, como su nombre lo viene a decir, por ningún motivo puedo yo realizar tratamiento con este tipo de fármacos. ¿Cuáles son estos? Una hemorragia digestiva activa, una hipertensión arterial no controlada, una hemorragia cerebral reciente, aneurisma cerebral o aneurisma de aorta disecante y amenaza de aborto. Si ustedes se estarán dando cuenta, pues
tiene sentido. Todas estas patologías van a dar lugar a que en cualquier momento, inclusive como en el caso de la hemorragia digestiva activa, ya se está presentando los cuadros de hemorragia y tendría que yo definitivamente desconocer entonces estos conceptos como para tratar de incurrir en el tratamiento con este tipo de fármacos. Entonces, para evitarme cualquiera de estos problemas, entonces yo tengo que necesariamente conocer estos aspectos tan importantes con relación entonces a la anticoagulación. También tenemos las contraindicaciones relativas. Ahora, cuando yo hablo de contraindicaciones relativas, como su nombre lo dice, tengo que poner en una balanza el riesgo y el beneficio que yo voy a lograr con este tipo de tratamiento. Si el tratamiento va a ser más beneficioso, pues me puedo arriesgar. Pero si el tratamiento va a ser más perjudicial para mi paciente, pues es preferible dar un paso al costado y hablar con la familia y decirle que definitivamente el tratamiento no va a repercutir dentro de lo que viene a ser su familia, ¿no? Y de esta manera no crear falsas ilusiones o falsas esperanzas también al paciente. ¿Cuáles son estos aspectos? Uno, tendencia a la hemorragia actualmente no activa, que quiere decir que en un momento dado este paciente tenía problemas hemorrágicos, por lo menos 6 meses atrás, una pericarditis o derrame pericárdico, con el cual está cursando, una cirugía reciente hasta un mes, por si acaso, ya sea oftalmológica o neurológica, un parto reciente o un traumatismo importante. Por ejemplo, en un parto reciente, si yo sé que mi paciente tiene muchos factores de riesgo o, dicho de otra forma, realizó un cuadro de trombosis venosa profunda, pues entonces inmediatamente se suscita el parto, a las 72 horas recién podría iniciar entonces el tratamiento con la anticoagulación, pero antes no. ¿Por qué? Porque es un proceso donde lamentablemente se produjo muchas lesiones dentro de lo que viene a ser entonces el canal del parto y al final también se presentaron muchas soluciones de continuidad donde yo tengo que darle lugar al proceso de hemostasis y coagulación a que concluya con todo su procedimiento y su meta, ¿no? Lo mismo pasa con el traumatismo, un traumatismo importante en el cual sé que puede haber presentándose problemas hemorrágicos, vamos a poner internos, por un accidente justamente de tránsito. Entonces, primero tendríamos que determinar justamente que ya no se presenten estos problemas hemorrágicos o que no existan signos de que se van a presentar hemorragia y a partir de eso, entonces, recién iniciar el tratamiento con anticoagulantes. Entonces, hasta ahí tenemos todo lo que viene a constituirse las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Pues, al igual que todas las drogas, las heparinas también pueden producir efectos adversos. Y uno de los principales efectos más importantes, efectos adversos, estoy hablando, van a terminar siendo la hemorragia. Ahora, acá también hay una pequeña diferencia. En relación a las heparinas de bajo peso molecular, la heparina sódica tiene un antídoto. Y el antídoto de la heparina sódica se llama sulfato de protamina, que viene en ampollas de 50 miligramos. Tenemos que llegar a decir que 1 miligramo de heparina sódica va a inactivar más o menos a 100 unidades de heparina. 1 miligramo de sulfato de protamina va a llegar a inactivar a 100 unidades de heparina sódica. Por lo tanto, una ampolla tendría que llegar a inactivar más o menos a 5.000 unidades de heparina. Uno de los primeros efectos adversos que tengo que considerar, pero que también tengo que saber dependiendo del tipo de heparina que yo estoy utilizando para poderlo contrarrestar en su efecto. Segundo, trombocitopenia. ¿Qué quiere decir? Disminución de la cantidad de las plaquetas. Generalmente este es un fenómeno adverso frecuente. Bien, frecuente decimos en relación a lo que viene a ser la heparina sódica o la heparina convencional. Este puede llegar a presentar destrucción de las plaquetas después de
más de 5 días de su uso. Muchos libros dicen 5 días, otros dicen hasta después de una semana. Entonces, nosotros lo vamos a considerar a partir del 5.º día. Entonces, a partir del 5.º día puede existir la posibilidad de que se produzca la destrucción de las plaquetas. No se va a presentar en todos los casos, pero sin embargo es necesario que nosotros lo podamos conocer. Sin embargo, solamente para conocimiento tenemos que llegar a decir que es una de las interconsultas muy frecuentes dentro de lo que es el trabajo hospitalario. En el caso de haber utilizado más de un mes la heparina sódica, también se puede presentar, o las heparinas, pero más frecuentemente con la heparina sódica, se puede llegar a presentar cuadros de osteoporosis y, evidentemente, lesiones urticatiformes o, si ustedes quieren, reacciones de alergia, como en todo cuadro o como todo tipo de fármacos. Primer grupo de anticoagulantes, heparinas. Segundo grupo, la hirudina y sus derivados. La hirudina y sus derivados han sido extraídas directamente de unos parásitos que nosotros los conocíamos y que se llaman las sanguijuelas. De ahí inclusive que se han dado hasta películas relacionadas con sanguijuelas, donde los actores principales llegaban a fallecer con sangrados internos. E inclusive, ustedes no me van a dejar mentir, se presentó una serie donde decíamos 1000 formas de morir o 100.000 formas de morir, ya no me acuerdo, donde definitivamente en uno de sus capítulos determinaban los sangrados internos por que las personas hacían caso omiso de que en esos charcos de agua estaban viviendo grandes concentraciones de este tipo de sanguijuelas, ¿no? Y de ahí se ha empezado a encontrar que las picaduras de la sanguijuela definitivamente, o si ustedes quieren, las sanguijuelas que generalmente eran las que chupaban sangre a las personas, pues dejaban en ese su accionar un producto que terminaba siendo un anticoagulante, ¿no? Que inhibía de manera específica a lo que viene a ser la trombina. Y para nosotros la trombina pues juega un papel sumamente importante dentro de lo que es el proceso de hemostasia y de la coagulación. ¿Cuál es la dosis que se llegaba a utilizar de hirudina y bivalirudina? La dosis oscilaba entre 0,2 miligramos por kilogramo de peso por hora. Bien, ¿cuál era su principal efecto secundario de este tipo de anticoagulante? Hemorragia, lamentablemente, mayor posibilidad de hemorragia que con relación a la heparina sódica. Y otro de los aspectos, que este no tenía antídoto, mientras que la heparina sódica sí tiene antídoto, mientras que la heparina de bajo peso molecular no generalmente produce hemorragias, pero este sí. Por lo tanto, eventualmente se llegaba a utilizar este tipo de producto en casos de que el paciente iba a ser sometido a una intervención coronaria. Estoy hablando de pacientes que pudieron haber realizado angina inestable o un infarto agudo de miocardio. Si ustedes quieren saber, o dicho de otra forma, solamente se utilizaban en procesos de intervención, ya cuando existían problemas a nivel de lo que viene a ser entonces el corazón. Y finalmente, dentro de los anticoagulantes, pues vamos a determinar los anticoagulantes orales. Y dentro de estos tenemos que llegar a decir que existen dos tipos a la fecha. Los anticoagulantes orales clásicos, inhibidores de la vitamina K, o inhibidores, mejor dicho, de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, y tenemos a los nuevos anticoagulantes orales, como ser el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. Bien, entonces dentro de estos tenemos que hacer más hincapié en lo que vienen a ser los anticoagulantes clásicos. ¿Por qué? Porque acá es donde lamentablemente se cometen errores dentro de su manejo. ¿Y por qué decimos que tenemos que hacer mucho más hincapié en esto? Porque al ser considerado una droga barata, bien, es lo que te proporcionan todos los seguros por si acaso. Mientras que los nuevos anticoagulantes orales, con decirles que hayan pastillas que cuestan hasta 80 bolivianos, y como bien sabemos tenemos que muchas de las veces tratar de manera permanente, pues no va a ser acorde al bolsillo de las personas. De ahí que prefieren recurrir a este tipo de fármacos, como es el acenocumarol y la warfarina, porque podemos llegar a encontrar inclusive este tipo de producto hasta de 0,50 centavos.
¿De cuánto viene el acenocumarol? De 4 miligramos. ¿De cuánto viene la warfarina? De 5 miligramos. ¿Bien? Permítanme un ratito, creo que tenemos compañeros que admitir. Sí. Perfecto. Sigamos, por favor. Bien, entonces estamos acá. ¿Cómo vamos a llegar a utilizar el acenocumarol y la warfarina? Literalmente nos indican que tendríamos que iniciar con la mitad de la dosis, o sea, con la mitad de la presentación de la droga. Bien, pero lamentablemente dentro de lo que viene a ser la práctica ya hospitalaria, hemos llegado a determinar que empezando con la mitad de la dosis, muchas de las veces no conseguimos el efecto que estábamos buscando. De ahí que nosotros preferimos iniciar con el total de la presentación de la dosis. ¿Qué quiere decir? Con 4 miligramos de acenocumarol y con 5 miligramos de warfarina. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Y después del tercer día, solicitar un control, de laboratorio que definitivamente me sirva para poder determinar si el tratamiento que estoy realizando está siendo correcto, ¿no? ¿Y cuál es este laboratorio? Es el tiempo de protrombina más el INR. Pues entonces, no solamente yo voy a pedir a las 72 horas, sino que necesariamente tendré que pedir este control de laboratorio al iniciar entonces mi tratamiento para saber desde qué punto estoy partiendo realizando este tipo de procedimiento. ¿Qué quiere decir? Pues antes de iniciar el tratamiento con acenocumarol o warfarina, pues yo solicito un control de INR y tiempo de protrombina, el cual en teoría tiene que estar normal. ¿Ya? Si está normal, entonces parto con esta normalidad, con el tratamiento que estamos indicando, hasta 3 días. Después de los 3 días, vuelvo a pedir un control y lo que tiene que llegar a pasar es que tiene que haber una modificación de este valor normal basal de INR. ¿Y cuánto? El doble. Bien, si normalmente decimos que tiene que estar entre 1 y 1.5 el INR, pues el doble tendrá que ser 2 o 3, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me va a marcar para poder determinar que mi tratamiento está siendo efectivo. Tenemos que evitar una dosis de carga, ¿ya? Para evitar también los problemas de hemorragia. Entre las contraindicaciones, las mismas que habíamos iniciado viendo como para los anticoagulantes relacionados a la familia de las heparinas, acá lo que tengo que hacer hincapié es que este tipo de producto inhiban su acción o potencien su acción algunas otras familias de fármacos. Ejemplo, pueden llegar a inhibir, por ejemplo, su acción de la warfarina o del acenocumarol, la rifampicina, los barbitúricos, la carbamazepina, el ritonavir, la fenitoína, la ticlopidina y el copidogrel. Lo que generalmente hemos encontrado nosotros en la vida diaria y a práctica es combinaciones, por ejemplo, de pacientes anticoagulados utilizando carbamazepina, o pacientes anticoagulados utilizando fenitoína, o pacientes que están con warfarina, pero al mismo tiempo están utilizando copidogrel. Sin embargo, cuando nosotros revisamos al paciente, jamás logró un rango de tratamiento con anticoagulación. ¿Por qué? Porque estas drogas que además estaban utilizando estaban provocando la inhibición de su acción del fármaco. Y al revés, encontramos también pacientes que estaban utilizando anticoagulantes orales clásicos, pero asociados, por ejemplo, a un analgésico.
a un AINE. Por lo tanto, a estos pacientes ya no había que esperar 72 horas como para pedirle un control. ¿Por qué? Porque estos disparaban en el efecto de anticoagulación y por lo tanto tenían mayor posibilidad de provocar los sangrados correspondientes. Al mismo tiempo, utilizando antibióticos como ser la eritromicina, la ciprofloxacina, antiparasitarios como el metronidazol y polipemiantes como los benzafibratos, o psicofármacos como la clorpromacina. Entonces, señores, con esto estoy hablando de que tenemos que llegar a tener muchísimo cuidado cuando ya esté utilizando este tipo de fármacos que se denominan anticoagulantes orales clásicos. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que existen otro tipo de fármacos que pueden inhibir su acción y otro tipo de fármacos que pueden potenciar su acción. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva, les estoy dando que el rango del INR oscila entre 1 y 1.2. Bien, y lo mismo estoy hablando de que existen diferentes situaciones, como por ejemplo, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, fibrilación entonces auricular, valvulopatía mitral, miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca congestiva, en el cual el INR tiene que estar oscilando entre 2 y 3. ¿Bien? O sea, ese es el rango de anticoagulación que yo tengo que llegar a tener. Señores, por favor, si se corta, nos volvemos a reconectar. ¿De acuerdo? Sin embargo, tengo que llegar a decir que existen dos eventualidades en las cuales el INR tiene que estar oscilando entre 3 y 4. Y estas dos eventualidades son la prótesis valvular mecánica y el infarto agudo de miocardio. Bien, por lo tanto, entonces, solamente para recalcar, existen dos eventualidades que en los cuales yo tengo que manejar un INR mayor a 2 o mayor a 3, ¿no? Que tiene que estar, si vale el término, entre rangos que oscilen entre 3 y 4. Y en los otros que acabamos de mencionar, nuevamente voy a mencionar, como es ser trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, fibrilación auricular, valvulopatía mitral, miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca o bioprótesis valvular cardíaca, en los cuales el INR es suficiente que se encuentren entre 2 entonces y 3 para decir que tienen un buen control de anticoagulación. Y en las otras dos definitivamente tienen que estar oscilando entre 3 y 4. Al igual que todo tipo de fármacos, los anticoagulantes orales clásicos también pueden llegar a tener efectos adversos. Uno de los principales efectos adversos, las hemorragias. Otro, las reacciones alérgicas cutáneas. Otro, la caída de cabello.